Pues muy bien, vamos a analizar ahora sí este tema, Chío, a detalle, porque los números presentados por la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, el viernes pasado, pues fueron severamente cuestionados por organizaciones civiles. Es por esto que agradecemos a Fernando Escobar Anaya, quien es investigador de Causa en Común y que está con nosotros para poder hablar de este tema, de esta problemática, de esta situación que afecta pues a miles, pero a miles de mexicanos, a miles de familias, me atrevería a decir a cientos de miles de familias, porque pues parece haber un consenso general en contra de estas cifras presentadas contra el gobierno, en contra de estas cifras presentadas por el mismo gobierno. Fernando, te saludamos con muchísimo gusto, mi compañera Rocío Ureta y un servidor Pablo Valdés. Gracias por tomarnos la comunicación. Creemos que es un tema importantísimo de analizar y pues qué mejor que hacerlo contigo. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues parece ahora sí que esta cifra pues es un poco contraindicatoria, diría yo. Sí, a ver, mira, destaco varios puntos del mensaje que se dio el pasado viernes. Nos tomó un poco por sorpresa y a las prisas respecto a cómo comenzar a interpretar estos nuevos datos sobre desapariciones que se presentaron, pero lo primero que rescato, en su momento presenté como algo positivo que el gobierno así lo reconociera, pero que al mismo tiempo es una de las preocupaciones. Hay una disfuncionalidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es el instrumento que genera las cifras y el balance oficial sobre desapariciones. No cuenta con reglas claras de operación publicadas a la fecha y además sus datos no son públicos. ¿Esto qué provoca? Pues que tenemos que tomar con absoluta reserva los datos que se presentaron el día viernes. ¿Por qué? Porque simplemente no hay forma de verificarlos ni de conocer a precisión la metodología que el gobierno siguió para esta suerte de depuración y esta nueva clasificación en tercios, ¿no?, de las cifras sobre desapariciones. Okay. Fernando, muy buenos días, te saluda Rocío Ireta. Otro de los datos o puntos clave que destacan en este mensaje que emitieron pues después del informe del gobierno, ¿es una investigación real la que ellos están haciendo por estos casos de desaparición? ¿Se trata únicamente de una mera investigación de escritorio? ¿Qué lectura le dan a esto? Mira, justamente es otro de los puntos que yo destacaría como el eje de la crítica, que quienes nos especializamos en estos temas planteamos al gobierno federal, y eso es que, si se dieron cuenta, hay un énfasis desde mi punto de vista pues, sobremedido en lo que tiene que ver con las acciones de búsqueda administrativa, ¿no? Precisamente la confrontación de registros donde se obtienen estos presuntos hallazgos, ¿no?, de actividades con el CURP y todo lo que se comentó. Si bien son, digamos, acciones de búsqueda que están reguladas y definidas en el Protocolo Nacional de Búsqueda, son esfuerzos que claramente evidencian un entendimiento muy parcial de las desapariciones, y creo que también la precariedad de las instituciones que se dedican a la búsqueda y a la investigación de estos casos. No todas las acciones de búsqueda, ni siquiera te diría las más importantes y urgentes hoy en día, tienen que ver con las búsquedas de cruces administrativos. Son también urgentes que se fomente el desarrollo de las comisiones de búsqueda para las acciones de búsqueda en campo y de las fiscalías en específico para atender el rezago forense que se registra en el país. ¿Y qué piensan ahí en Causa en Común sobre esta depuración, y entre comillas la palabra, de este Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, Fernando? Porque bueno, pues depuraron esta lista y bueno, es totalmente contradictorio, ¿no?, a lo que están presentando. Sí, a ver, yo lo primero que diría es que pues es bastante preocupante que llevemos ya tantos años y el Estado mexicano no es capaz de generar un instrumento de medición de las desapariciones que sea confiable. Ese, para mí, es la gran tragedia que se desprende del pasado viernes. Seguimos sin conocer, y lo más preocupante de todo es que ni siquiera el gobierno conoce una cifra exacta sobre desapariciones, y se lleva a cabo también a través de un proceso sumamente opaco. A lo que llamaría es que hay un acompañamiento debido de la sociedad civil y sobre todo de los colectivos de víctimas, para que tengamos certidumbre de lo que está haciendo el gobierno y de que estas cifras realmente incluyen a todo el universo de casos que se han reportado a las autoridades mexicanas. Fernando, justo con estas mesas que se hicieron en la Secretaría de Gobernación para darle seguimiento a esta nueva agenda nacional de búsqueda, algunos colectivos pues suscribieron estos acuerdos, se respetó a lo que se había llegado, no se está escuchando realmente a los colectivos. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta? ¿Ha habido avances o no en esta estrategia?
Mira, yo te diría, los colectivos de víctimas, en específico los colectivos de víctimas de desaparición en México, no pensemos que conforman un todo homogéneo. La realidad es que no existe una vocería única sobre los colectivos de víctimas y para mí eso es completamente entendible. Al final del día, muchas de estas víctimas organizadas se mueven con base a pues, intereses particulares, como solo puede ser la búsqueda y la localización expedita de sus personas desaparecidas. Y eso incluye pues un montón de estrategias, desde el acercamiento con las autoridades o pues desde luego, dependiendo de los contextos, la crítica a la inacción o a lo que estén haciendo las autoridades. Entonces, yo creo que es positivo que exista apertura hacia los colectivos de víctimas. También hay que entender que no todos los colectivos de víctimas se están sentando a la mesa con el gobierno y que muchos de ellos también tienen pues necesidades y exigencias que es importante que se atiendan. Muchas veces incluso estos colectivos de víctimas, estos colectivos pues que tienen algún familiar, algún amigo desaparecido que se organizan en distintos estados, Fernando, pues realizan el trabajo que las propias autoridades no realizan en esas entidades y en esas regiones. Y me refiero a ese trabajo de campo que a veces le hace falta a las autoridades realizar. Completamente, y es yo creo que lo que refuerza lo que presentaba hace un rato, ¿no? Ujú. Digamos, para mí las acciones más urgentes para la atención del drama de las desapariciones tienen que ver precisamente con el despliegue de ese tipo de actividades, ¿no? Los cruces administrativos son importantes y pueden generar indicios, sí, pero en específico lo que tiene que ver con el trabajo forense de búsqueda y de exhumación de los restos que se encuentran en fosas clandestinas retrata a cuerpo completo, digamos, el colapso del Estado mexicano para atender esta tragedia. Y pues, otra vez, si se dieron cuenta el viernes, no se comentó nada respecto al fortalecimiento de las fiscalías ni las capacidades de los servicios forenses del país. Fernando, finalmente, preguntarte, ¿cuáles son estos mecanismos que ustedes van a seguir movilizando o haciendo uso, pues para que esta estrategia se enfoque en lo que debe de ser, que es esta búsqueda urgente durante las primeras horas de desaparición? Mira, yo creo que el acompañamiento, en específico ahora el secretario ejecutivo, que es el responsable de la revisión de estos datos de registro y de la creación del próximo, de la base nacional de carpetas de investigación, es fundamental. Es sin duda, yo creo que Ujú. nuestro principal instrumento de incidencia para llevar un conocimiento de qué está haciendo el gobierno en materia de estadística sobre desapariciones. De ahí en fuera son otros espacios los que se tienen que abrir, en específico con la Fiscalía General de la República, para que atienda el rezago forense en el país y que dé información sobre los instrumentos que están allí establecidos en la ley y que a la fecha tampoco conocemos cómo están funcionando. Por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Forenses y los registros de cadáveres no identificados, no reclamados y de fosas clandestinas. Y bueno, aquí lo importante a destacar también, y lo destacan ustedes mismos en un comunicado, es que ya son 8 años de esta ley general en materia de desaparición en México, y México sigue sin contar con un balance oficial, con un balance confiable y sobre todo un balance verificable total de las personas desaparecidas. Incluso, pues aquí en este mismo comunicado, Fernando, ustedes publican que, pues sí, hay un total de 130,178 registros sobre personas desaparecidas en México, pero 46,742 corresponden a casos que son incompletos, casos que pues ahí se quedaron. Completamente, ¿no? Y ahí lo que siempre hacemos la puntualización es que esto no lo podemos adjudicar como culpa o responsabilidad de las víctimas, ¿no? El hecho de que no exista una infraestructura tecnológica o técnica lo suficientemente rigurosa para poder reunir toda la información y documentar a plenitud las desapariciones es, otra vez, responsabilidad de las autoridades que no han sabido consolidar instituciones competentes, capaces de atender realmente la magnitud de una tragedia que, mira, la propia falta de estas instituciones, sobre todo en el tramo final del sexenio pasado, pues Ujú. fue, desde nuestro punto de vista, un factor clave para entender el agravamiento de la crisis de desapariciones. ¿Tienen el dato, digamos, de cómo se ha incrementado el tema de la desaparición, sobre todo, digamos, hablando desde el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, el de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, el actual sexenio? Sí, mira, completamente. Si tú observas, Ujú. y hasta cierto punto tiene algo de razón el argumento del gobierno en la forma en que explican la evolución histórica de las desapariciones,
A partir de 2006 es cuando realmente el grueso de los registros que están contenidos en el Registro Nacional incrementa. Y hay por lo menos tres periodos muy claros, ¿no? Un periodo de ligeros repuntes que se observan al comienzo, o se podría decir durante la administración de Felipe Calderón, un periodo de relativa estabilidad que se da durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y a partir de entonces ya empezamos a observar repuntes frecuentes, ¿no? Que constantemente alcanzan nuevos máximos históricos, en particular ya entrado el gobierno de López Obrador. Y aquí yo hago la puntualización. Era el gobierno de López Obrador, digamos, por lógica temporal, a quien le correspondía echar a andar estas instituciones. La Ley General en materia de desaparición se publica en 2018. Sí. Era, por tanto, el gobierno de López Obrador quien tenía que vigilar la aplicación de esta ley. El hecho de que no se hiciera y que se dieran incluso pasos bastante contradictorios, como ocurrió en la recta final con esta estrategia que incluso también supuso un intento de depurar el registro, por algo también es que se dan estos incrementos tan relevantes, ¿no? Y que este gobierno pues acaba asumiendo pues, el costo también y la carga cada vez más densa de una tragedia que no se ha atendido. Así es, pues bueno, Fernando Escobar Anaya, investigador de Causa en Común, agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación, poder platicar contigo, poder visibilizar esta situación y este tema que por supuesto afecta a cientos de miles de familias que están buscando algún desaparecido en el país, pero esto no es de hace semanas, de hace meses. Hay personas que llevan décadas, que llevan hasta 10 años, 15, buscando a sus familiares. Es increíble de verdad esta situación y que no puedan tener una respuesta. ¿Por qué? Porque hay que ser realistas, las cosas no se hacen bien a nivel autoridad para poder pues combatir este delito y poder combatir el tema de la desaparición. Agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y si nos lo permites estar en contacto contigo más adelante. Claro, por supuesto, aquí estaremos. Gracias. Gracias, Fernando.